Hola a todos, ¿cómo están? Soy José Luis Maiwa. Bienvenidos a Ñuka Quichua, plataforma digital de enseñanza quichua. Hoy aprenderemos a usar un morfema aumentativo. A veces suele serse un tanto despectivo, pero sobre todo se usa para exagerar algo o aumentar algo. Se trata del morfema zapa. De la misma forma, únicamente vamos agregando a la palabra que yo quiera decir con exageración o aumentar para que este morfema entre en acción. ¿Cómo? De esta manera. Voy a poner aquí la primera palabra, ¿sí? Voy a escribir Wixa. Luego vamos a ir viendo las traducciones de cada una de ellas. Voy a poner aquí Kulki. Voy a escribir aquí Uma. También voy a poner aquí, ¿qué más le pongo? Shimi. Atento con cada una de estas palabras. Wixa es